fisiopatología, vamos a ver un poquito como de la guía PALIC-2, que es como la guía que actualmente nos rige con respecto a criterios diagnósticos y al manejo. Vamos a hablar pues como de tratamiento, las terapias avanzadas de las cuales están hablando actualmente y vamos a terminar con unas conclusiones. Realmente traje un caso clínico que la idea que con este caso clínico es que más o menos en 10 minuticos pues hagamos el aborde inicial, básico, por ejemplo, usted es el doctor de un hospital de segundo nivel y vamos a hablar es como de las intervenciones o las medidas básicas cuando nos lleguen este tipo de pacientes, ¿listo? Entonces lo voy a intentar hacer como de manera interactiva, también como para que los estudiantes participen, porque la idea es que vamos a lo básico, ¿listo? Entonces, se trata de un paciente, de un lactante de 8 meses y la madre lo trae hoy y pues como motivo de consulta dice, doctor, hoy lo noto más dormido y respira muy rápido. Entonces, su enfermedad actual es un paciente con un cuadro clínico de 24 horas de evolución, consistente en fiebre, cuantificada en 38 grados, asociada a tos, decaimiento, y la madre observa signos de dificultad respiratoria. Ella describe que se le están hundiendo las costillitas, que ve que le aletea un poquito la nariz, y como antecedentes relevantes fue un nacido a término, sin complicaciones pues neonatales, no tiene antecedente de prematuridad ni de cardiopatías, previamente nunca había pues como consultado un servicio de urgencias, y cuando llega entonces encontramos estos signos vitales, tiene una frecuencia respiratoria de 65 a 70 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 170, lo encontramos saturando 84% al aire ambiente, lo encontramos febril, y al examen físico entonces vemos un paciente con aleteo nasal, tiene tiraje subcostal, quejido, el murmullo vesicular está disminuido en ambas bases, tiene como sibilancias discretas a la auscultación. Con respecto pues como a cardiovascular, vamos a ver que tiene un llenado capilar que todavía está menor de 2 segundos, los pulsos están presentes y no tiene soplos, y neurológico está ahí como lo vemos, como un poquito dormido. Entonces, con respecto a cómo les describí este paciente, cómo estaría en su triángulo de valoración pediátrica. Entonces, primero, ¿qué mira el triángulo de valoración pediátrica? Va a mirar la apariencia, el trabajo respiratorio, la respiración y lo circulatorio, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuál era el principal compromiso? A nivel respiratorio. Listo. Entonces vemos en apariencia pues está más dormido, él sigue como reactivo a los estímulos, pero es como un poquito más lenta su respuesta. En la parte circulatoria dijimos que los pulsos están conservados y el llenado capilar es adecuado, y con respecto cuando miramos el trabajo respiratorio, sí vemos que el paciente está taquipnéico, que tiene trabajo pues respiratorio asociado. Entonces digamos que en este contexto, utilizando el triángulo de valoración pediátrica, podemos hablar de un paciente que está en la insuficiencia respiratoria pero sin compromiso circulatorio pues todavía, ¿cierto? Entonces con esto, como ¿cuáles son las principales o las primeras intervenciones? Recuerden que estamos en un hospital de segundo nivel. ¿Cuáles son las primeras intervenciones que le vamos a hacer a este paciente? Oxígeno. Oxígeno porque ya empezó a presentar cianosis peribucal. Entonces, vamos a iniciar por lo básico. Entonces, vamos a ir al ABCD. Entonces, vía aérea, vamos a ver si la vía aérea está permeable. Vamos a iniciar oxigenoterapia con lo que tengamos. Estamos en un segundo nivel, pues claramente si en ese momento contamos con una mascarilla con reservorio, con una cánula de alto flujo, pero si no, pues nos toca iniciarle con una máscara con una cánula simple, lo vamos a monitorizar, monitoreo cardíaco, lo vamos a saturar, toma de presión arterial, y vamos a hacer pues como una evaluación neurológica. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las órdenes médicas iniciales que vamos a dar en este paciente, así como lo estamos viendo? Aparte del oxígeno, monitorizarlo, le vamos a poder algún acceso vascular o no. Entonces, accesos vasculares, ¿alguien le tomaría paraclínicos o no le tomaría paraclínicos al paciente? Entonces, ya habíamos hablado de la parte de la monitorización, el oxígeno. Ven, y yo le pongo el punterito.
Oxígeno, pues vamos a obtener un acceso vascular y dentro de los paraclínicos iniciales que podemos pues como obtener serían pues por el compromiso respiratorio que tenemos actualmente, si contamos con unos gases, entonces realizar unos gases arteriales, hemograma, si sospechamos que, por ejemplo, en estos momentos puede estar cursando con una infección, si contamos con ellos, podemos tomar una PCR, procalcitonina, pues sí es más difícil que lo encontremos pues como en todos los niveles de atención, electrolitos, glicemia, una función renal y pues claramente una radiografía de tórax si contamos con ello. Entonces le tomamos unos gases arteriales al paciente y estos son los gases que vamos a encontrar. Entonces, ¿quién me lee los gases? Usted que es bien juicioso. Pues el pH está en 7.29, la presión de CO2 está en 55 miligramos sobre milímetros de mercurio, el oxígeno en 58, el bicarbonato 24 equivalentes y lactato ridículo. Listo, entonces podemos ver que el paciente está con una acidemia, una hipercapnia y una hipoxemia. Con todo, pues como viene cursando el paciente, por ejemplo, ¿qué posibles etiologías podría tener el paciente en estos momentos? O sea, ¿usted qué pensaría como posibles etiologías? Una bronquiolitis, una neumonía. Estaba con unas sibilancias. Si en este caso fuera, por ejemplo, el tercer cuadro broncoobstructivo. Listo. Entonces, digamos que miren que, pues, solo hacer como la tarea o la intervención a nivel, pues, como la valoración al examen físico, pues, nos puede ir como dando como muchas posibles etiologías. Entonces, la idea es como que siempre hagamos como ese ejercicio desde lo básico para ir, pues, como encontrando, pues, por ejemplo, qué tiene nuestro paciente. Entonces, dentro de las posibles etiologías podemos hablar de una bronquiolitis grave o una neumonía viral, una neumonía bacteriana y vamos a ir avanzando pues a lo largo de la charla, como pues para terminar nuestro paciente, si no. Y con respecto a la terapia farmacológica, realmente pues lo saqué como de las órdenes médicas, pero realmente esta también sería la primera intervención. Fue un paciente que llegó febril, la idea es que hagamos pues como control de la fiebre, dado que eso también pues le puede aumentar la taquicardia, incluso pues el trabajo respiratorio. Si estaba con broncoespasmo, entonces vamos a iniciar un beta 2. Si encontramos pues como ese componente broncoobstructivo, siempre tenemos que evaluar como si el paciente, por ejemplo, en este caso que tenía compromiso a nivel como de su apariencia, estaba muy somnoliento, el paciente empieza a tener como esa... Ay, ¿quién se está intentando conectar? No, no. Ay, no, ese ingeniero David. No, todo como iba surgiendo de bien. Ay, no, apagar. Ya. Ese señor. Bueno, entonces si sospechamos, por ejemplo, que el paciente está, entonces vamos a plantear pues, la toma de como cultivos o no y el inicio de la terapia antibiótica, que siempre pues como tener en cuenta la epidemiología local. Entonces, pues lo que hablamos, que realmente íbamos a hablar era como de las intervenciones básicas, entonces vamos pues como a desarrollar el tema de síndrome de dificultad respiratoria aguda en pediatría, entonces vamos a ver por qué es importante entonces hablar pues realmente de esta etiología, pues vamos a ver que no es raro, su incidencia se describe que es del 2 al 5% de los pacientes ingresados a las UCIs pediátricas y puede representar hasta el 20 o 30% de la causa de aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva.
realmente tiene una alta mortalidad y la mortalidad se va a correlacionar como con su grado de severidad y frecuentemente no es reconocido, hasta el 50% de los casos no se diagnostican oportunamente y como vamos a ver, pues realmente el retraso en el diagnóstico se puede asociar pues como a peores desenlaces y secuelas relevantes en los pacientes, como vamos a ver, se correlaciona con fibrosis pulmonar o enfermedad crónica hasta en un 20% de los casos, o también déficit neurológico dado con alteraciones en la memoria, alteraciones en la atención o en el coeficiente intelectual y también pues deterioro de la calidad de vida. Y como vamos a ver, pues realmente tenemos guías actualizadas disponibles. La última salieron en el 2023, que era el PALIC-2 que les mencioné anteriormente, y realmente estas guías lo que nos permite es como estratificar y pues aplicarlas realmente si mejora los desenlaces. Entonces, ¿cuáles son las generalidades y por qué digamos que esta etiología es diferente en su presentación a lo de los adultos? Porque vamos a ver que los niños van a estar pues como en otra etapa del desarrollo anatómico como tal del pulmón. Al momento pues del nacimiento todavía no ha finalizado la alveolarización, tenemos hasta 50 millones aproximadamente de alvéolos y a la edad adulta llegamos hasta 300, entonces digamos que eso va a generar que haya pues como una mayor distensibilidad como tal de la pared torácica. En los pacientes realmente, como vamos a ver a lo largo de la historia, anteriormente utilizábamos eran criterios que eran validados para los adultos y esos criterios subestimaban como el diagnóstico de SRA en los pacientes pediátricos y actualmente pues ya contamos con definiciones que son validadas para los pacientes pediátricos. Lo otro es que con respecto a las etiologías y los factores de riesgo también van a diferir de los adultos, como vemos las infecciones virales, las infecciones por virus respiratorio sincitial, rinovirus, influenza van a ser una de las principales causas de SDRA y adicionalmente los pacientes pediátricos van a tener comorbilidades pediátricas únicas, como son las cardiopatías congénitas, la enfermedad pulmonar crónica pues de la prematuridad. Y lo otro que se viene pues como hablando actualmente es algo llamado pues como medicina de precisión, es que digamos que esta va a ser una patología que realmente es muy heterogénea y se han identificado como algunos subtipos, por ejemplo el hiperinflamatorio, y con eso se están estudiando biomarcadores como para hacer terapias como dirigidas. Y dentro de lo otro que me gustó de la guía PALIC, realmente lo que ellos intentan es como pensar en aquellos lugares donde los recursos son limitados, por ejemplo, no hay toma de gases arteriales o no se cuenta con ventilación mecánica invasiva, entonces también dan como unos índices que podemos utilizar cuando no contemos como con estas estrategias terapéuticas. 8 y 19. Realmente esta parte de la historia lo voy a dar muy resumido, pues los primeros indicios pues como del SRA fue por allá en la Segunda Guerra Mundial. Ellos vieron que los soldados estaban presentando como una presentación pues como de insuficiencia respiratoria aguda, sin embargo pues no teníamos como unos criterios o una definición clara para esta presentación. La primera publicación del SDRA salió por allá en Lancet en 1967. Eso fue como un reporte de casos. Dentro de estos reportes de casos incluyeron 4 pacientes pediátricos, pero no se tenían como tal unas definiciones estandarizadas. En 1994 se realizó pues como tal la primera definición formal, sin embargo siempre pues desde el inicio se hicieron criterios para adultos y pues nosotros adaptamos como esas guías para nosotros, pero en el 2012 en el 2015 ya salió pues como la primera definición pediátrica. Vemos que pues pasaron casi 2 décadas nosotros utilizando pues como criterios diagnósticos de los adultos para hablar de esta entidad. Y ya en el 2023 se llevó a cabo la actualización PALIC-2, que como hablamos, pues vamos a ver a lo largo de la charla que ellos introducen como unos índices de oxigenación que nos van a ayudar, por ejemplo, cuando no contamos con gases y esto. Entonces, ¿qué es el SDRA o el síndrome de dificultad respiratoria aguda? Entonces vamos a ver que es un síndrome clínico de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda que va a estar caracterizado por una inflamación pulmonar difusa y
un edema de origen pues no cardiogénico y como tal se va a generar por la disrupción de la barrera alveolo-capilar debido pues como a insultos inflamatorios y esto va a como tal a reducir la distensibilidad pulmonar y va a alterar el intercambio gaseoso. Entonces, por eso es que nos lleva a una insuficiencia hipoxémica. Dentro de las principales causas, como vemos, se puede dar por lesiones pulmonar directas, pero también se puede dar por lesiones pulmonares indirectas. Vamos a ver la fisiología de por qué se puede presentar cuando tenemos, por ejemplo, otro tipo de patologías en otro sistema. Entonces, dentro de las lesiones pulmonares directas, la neumonía en pediatría se describe como la principal causa, con un porcentaje como del 35 hasta el 70% de los casos, seguido de la aspiración, lesión por inhalación, ahogamiento o contusión pulmonar. Dentro de las lesiones pulmonares ya indirectas, realmente aquí la fisiopatología es porque va a haber una alteración como tal a nivel capilar, del endotelio capilar. Entonces lo vamos a ver, sepsis sería la principal etiología, seguido de trauma mayor, los pacientes quemados, la pancreatitis, las lesiones cerebrales. Cuando vamos a buscar como la parte de la epidemiología, realmente creo que este es el estudio más grande, pues como a nivel mundial que se ha realizado del SDRA en el paciente pediátrico. Este fue un estudio pues que fue observacional, prospectivo, multicéntrico internacional, como tal. Fue un estudio que incluyeron 145 UCIs de 27 países. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que en este estudio se utilizó fue la definición anterior, el PALIC-1. Ellos lo que querían, pues como su objetivo era evaluar cómo era la incidencia, la epidemiología, los factores de riesgo y como la caracterización pues de los pacientes y los resultados según como las regiones en las que se presentaba. Entonces ellos hicieron como una clasificación de países con altos recursos, países de medianos recursos. Entonces, como vamos a ver aquí, pues realmente es un estudio muy grande donde incluyeron 23.280 pacientes. Todos estos pues ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y finalmente fueron analizados 708 pacientes que tuvieron el diagnóstico como tal, cumplieron las definiciones de SDRA por PALIC-1. Ellos que encontraron con respecto entonces a la incidencia, se presentó en el 3.2% de todos los ingresos a UCI y era la causa en el 6% del requerimiento de ventilación mecánica en los pacientes pediátricos. La mortalidad global en este estudio que encontraron fue del 17% y como vemos realmente la mortalidad sí se asoció a severidad, o sea, mientras más severo era el síndrome de dificultad respiratoria, pues la mortalidad sí aumentaba hasta un 30% y dentro de los factores de riesgo que ellos encontraron que se asociaban a mayor mortalidad, entonces eran los pacientes con cánceres, inmunosuprimidos, que tuvieran pues como una cardiopatía de base, el shock de origen no asociado a sepsis, ahogamiento y pues también dentro de lo que me pareció bonito de este estudio es que también participaron países latinoamericanos, dentro de ellos estuvo Colombia, Argentina, Perú, Chile y Uruguay. Entonces, ¿qué encontraron ellos? ¿Cuál es como el país o las regiones donde se presenta, donde hay mayor incidencia de SDRA? Pues realmente ellos tuvieron mayor incidencia en los países de altos ingresos, pero digamos que eso también se puede asociar a, pues obviamente que estos países pues reportan más y pueden ser como más acuciosos a la hora de utilizar las definiciones como tal para hacer el diagnóstico de SDRA. Lo otro es que cuando ellos fueron a evaluar dónde hubo más mortalidad, entonces vemos que en los países de altos ingresos la mortalidad pues como global fue del 15%, sin embargo en los países de ingresos medios pues esa mortalidad sí se duplica. ¿Cuáles fueron como las posibles razones que ellos encontraron en el estudio de por qué había más mortalidad en esos países? Entonces ellos hablaron de menor acceso a recursos, menor disponibilidad como de terapias avanzadas, de ECMO o ventilación avanzada o limitaciones en la capacidad de unidad de cuidados intensivos. Y dentro de las causas de muerte, pues describieron el fallo multiorgánico como la primera causa, seguido de la hipoxemia refractaria y la lesión cerebral.
Buscando un poquito de epidemiología, nosotros en Colombia realmente pues hay muy pocos estudios, realmente pues nuestra epidemiología es muy limitada. Este estudio es un estudio que es muy viejito, se realizó entre el 2009 y el 2014 y usó los criterios de Berlín. Entonces actualmente pues no tenemos estudios como con el PALIC-2. Y adicionalmente hay que hacer pues como la salvedad de que este estudio realmente pues como su objetivo era describir la epidemiología y características clínicas de pacientes que presentaran SDRA, pero en una altitud moderada. Eso fue realizado en Bogotá. Entonces, digamos que eso no nos ayuda o no nos permite extrapolar pues como sus resultados al resto de la población colombiana. Pero que encontraron, por ejemplo, que la principal causa o etiología del SDRA era la neumonía en un 78%, seguido de la bronquiolitis en un 9% y de sepsis en un 8%. La mortalidad global que encontraron en este estudio fue de casi un 20%, y ellos miraron cuáles eran los factores de riesgo que se asociaban a mayor mortalidad, y es realmente que el paciente haga pues como un fallo multiorgánico, o sea, mientras más afectación de órganos tiene el paciente, pues mayor es la mortalidad. Entonces vemos acá que si, por ejemplo, solo tiene afección pues a nivel pulmonar, cardíaco y renal, la mortalidad era de un 15%. Pero cuando ya tenía compromiso de más de 4 órganos, la mortalidad era de un 50%. Entonces, para hablar un poquito de la fisiopatología, entonces, bueno, aquí vamos a ver como la transición de un pulmón sano. Entonces, vemos aquí la membrana alveolo-capilar, la barrera alveolo-capilar. Entonces, digamos que esta es una barrera que es muy delgada y por eso permite, pues, como la difusión del oxígeno y del CO2. Sin embargo, digamos que entonces este sería pues como el alveolo sano, realmente aquí tenemos los macrófagos alveolares y como tal el endotelio pues pulmonar sano. Sin embargo, cuando hay algún tipo de insulto o patología que nos está afectando a nivel pulmonar, entonces como vemos pues se van a activar estos macrófagos a nivel alveolar, ellos van a liberar pues como citoquinas proinflamatorias, estas citoquinas proinflamatorias pues van como a llamar neutrófilos y se genera pues como toda esa cascada de activación que nos va a llevar como tal acá a una disrupción de esta membrana, lo que va a permitir, digamos que por ejemplo, pues aquí a nivel alveolar se dé como esa entrada de ese edema que puede ser rico en proteínas, en detritos celulares, entonces eso es lo que genera pues como ese edema a nivel alveolar que va a alterar como tal el intercambio gaseoso. Se describen que hay unas fases de este edema a nivel alveolar, entonces se describe la fase exudativa. Esta fase exudativa se da como en la primera semana y realmente aquí es donde, dado pues como esa ruptura de la barrera alveolo-capilar, hay como mayor edema a nivel alveolar y aquí es donde digamos que se va a dar como ese mayor compromiso como tal del intercambio gaseoso y el paciente pues puede tener como esa presentación como más severa. Después va a venir esa fase proliferativa, realmente es donde las células epiteliales tipo 2 empiezan a proliferar y se empieza a generar como la reabsorción como tal de ese edema, se utilizan canales de sodio y también acuaporinas, entonces digamos que viene esa resolución. Sin embargo, digamos que no todos los pacientes pues como que van a tener como una resolución normal del cuadro. Hay unos pacientes que asociado a la severidad pues pueden tener como un daño extenso como tal de las membranas basales y eso lo que va a llevar es como a una fibrosis intersticial y alveolar. Por eso vimos que las principales pues como consecuencias del SDRA severo entonces va a ser la fibrosis a nivel pulmonar. ¿Cuáles son como las consecuencias pues fisiológicas claves que nos va a llevar como ese edema alveolar difuso? Entonces pues se va a disminuir el área disponible para el intercambio gaseoso, aumenta el churn intrapulmonar, pues claramente porque la sangre va a pasar por alvéolos que no están ventilando y se va a disminuir la compliance pulmonar.
Entonces, digamos que cuando sumamos pues como toda esa cadena de eventos, pues eso es lo que nos va a llevar como tal a la hipoxemia y a una falla respiratoria. Porque digamos que se puede dar un SDRA de origen no pulmonar, entonces dentro pues como de lo que se ha visto en la fisiopatología es que hay pues como disparadores extrapulmonares, por ejemplo las lesiones a nivel neurológicas como el sangrado o sepsis pues de origen no pulmonar, el shock cardiogénico o patologías abdominales, por ejemplo la pancreatitis aguda, realmente lo que se ha visto es que pues como toda esa liberación de citoquinas lo que va a llevar es como a una lesión endotelial sistémica y digamos que de esa manera es que se genera pues como toda la disrupción porque va a ser a nivel sistémico y por eso se genera como una disrupción también de ese endotelio a nivel pulmonar. Y lo otro es que cuando tenemos pues como esa presentación de inflamación a nivel sistémico, pues toda esa liberación de citoquinas que tenemos también nos va a llevar como a un aumento de la permeabilidad como tal de esa membrana alveolo-capilar. Dentro de las particularidades que explicaban acá en el SDRA de origen no pulmonar es que, por ejemplo, es más común que se presenten pues causas extrapulmonares en los pacientes pediátricos que en los adultos y esto es como asociado a que los niños pueden tener una respuesta pues como más inmadura, entonces ellos pueden hacer como más liberación de citoquinas y respuestas pues como más exageradas como a estas lesiones en otros sistemas. Y lo otro que también se ha estudiado mucho es que así como hay un eje cerebro-intestino, también hay una interacción entre los ejes, entonces hablaban del eje cerebro-pulmón, que cuando hay una lesión a nivel cerebral, pues como que va a haber una liberación masiva de catecolaminas, esa liberación masiva de catecolaminas también va a generar como mayor vasoconstricción a nivel pulmonar, también tenemos un eje cerebro-intestino, explicaban que cuando se da como esa disrupción de la barrera como tal, entonces las bacterias o todas esas citoquinas inflamatorias pueden viajar al pulmón por medio de la linfa y el sistema páncreas-pulmón explicaban que, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, pues va a haber mayor liberación de exosomas y enzimas que, por ejemplo, van a generar una inactivación del surfactante. Entonces, eso nos va a llevar como a esa alteración, pues, a nivel pulmonar. Entonces, para hablar del diagnóstico, dentro de los cambios en los criterios diagnósticos, entonces por mucho tiempo vimos que casi por 2 décadas utilizamos los criterios de Berlín, que realmente fueron criterios que estaban validados en los pacientes adultos y pues nosotros los adaptamos para los pacientes pediátricos. Entonces estos criterios de Berlín utilizaban la PAFI, que es pues muy conocida en medicina interna o en medicina pues en los pacientes adultos, los infiltrados pulmonares bilaterales eran requeridos y digamos que lo que hicieron fue como validar como cuál era el compromiso que se presentaba a nivel pediátrico. Entonces, dentro de los primeros cambios que se hicieron cuando se hizo como esta definición de PALIC, digamos que aquí voy a hablar en general del PALIC, no diferenciando entre PALIC 1 y PALIC 2, sino cuáles son los grandes cambios que tienen como tal esta escala para nosotros como pediatras. Listo, entonces, primero, pues digamos que ellos como que introducen algo llamado pues como el índice de oxigenación que digamos que este es como el reemplazo de la PAFI. Cuando uno va a calcular el índice de oxigenación, lo que hace es que como en el cálculo incluye la presión media de la vía aérea. Les voy a explicar como por qué es importante, digamos, porque este índice de oxigenación no solo nos va a mostrar qué tan oxigenado está el paciente, sino también qué tanta presión está requiriendo para que tenga una mejor oxigenación. Entonces, digamos que eso hace que sea como un poco, pues, como más específico del compromiso que tiene, pues, como el paciente, nos habla como de esa intensidad que tiene el paciente en el soporte ventilatorio para, digamos, como lograr esas metas de oxigenación.
Ellos también introdujeron pues como unos nuevos índices no invasivos, por ejemplo, para como esos lugares de bajos recursos que, por ejemplo, no cuentan con la toma de gases arteriales. Entonces ellos lo que hicieron fue que compararon o sea, introdujeron el índice de saturación. Realmente ellos lo que hicieron fue que reemplazaron como en esa toma de gases que necesitamos la presión arterial de oxígeno. Ellos evaluaron cómo se comportaba la pulsioximetría y como esa correlación que tenía con respecto pues como a esos parámetros a nivel invasivo, y como vamos a ver tienen pues validez y tienen pues como muy buena correlación. Entonces digamos que eso nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, describían en los estudios que hasta el 40% de los pacientes pediátricos que estaban cursando con un SRA no tenían toma de gases arteriales. Entonces digamos que si no podemos tomar gases arteriales, no contamos con el recurso o el paciente es como difícil de venopuncionar, digamos que estos índices nos ayudan a que igual podamos hacer pues como esa medición de la severidad de manera no invasiva. Lo otro que ellos también, digamos que hicieron como cambios o ajustes fue en los criterios radiológicos. Ellos quisieron simplificarlos porque en los criterios pues de los adultos, digamos que sí o sí tenía que tener opacidades bilaterales. Sin embargo, cuando ellos evaluaron, realmente eso no se asocia como a que si tiene opacidades unilaterales sea menos grave el SDRA. Entonces realmente ellos dijeron no, o sea, desde que tenga opacidades unilaterales, digamos que cumple los criterios diagnósticos para un SDRA. Lo otro es que ellos, pues, por lo que hemos hablado, los pacientes pediátricos tienen patologías únicas de ellos, por ejemplo, las cardiopatías congénitas. Entonces ellos también como que hicieron o adaptaron estos criterios para esos pacientes o esa presentación pues como especial, y generar unos criterios diagnósticos para hacer un adecuado diagnóstico de SDRA en este tipo de pacientes. Incluyeron pues también criterios para soporte no invasivo y adicionalmente pues excluyeron a los pacientes con enfermedades perinatales. Realmente hay una definición neonatal pues como específica de este grupo etario. Entonces, pues lo venía como mencionando en la diapositiva anterior. Realmente esos son como los cambios más grandes que ha habido en la definición de PALIC. Entonces la definición de los hallazgos pues radiológicos que puede ser unilateral. Bueno, otra cosa que ellos hicieron como ajustes fue en la clasificación. Digamos que anteriormente lo clasificábamos como en leve, moderado y severo, y digamos que actualmente utilizamos dos clasificaciones de severidad, o sea, como leve, moderado y severo. Y lo que hablamos, que incorporaron esos índices no invasivos para evaluar la gravedad. Entonces ya cuando vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos en pediatría de SRA, entonces pues es un paciente que tenga menos de 18 años, de aquí pues salen los pacientes neonatos, que el tiempo de inicio es que los síntomas pues de hipoxemia o los cambios radiológicos se presenten en los primeros 7 días posteriores pues como al insulto clínico. Que el origen del edema que tenemos a nivel pulmonar nosotros descartemos pues que no sea de origen cardíaco, por ejemplo, o asociado a sobrecarga de líquidos endovenosos. En imagenología, entonces, la aparición de opacidades o estos cambios que sean de manera unilateral. Y con respecto a la parte de la oxigenación, realmente ellos lo clasifican según el tipo de soporte ventilatorio que tiene el paciente. Entonces ellos lo clasifican si tiene ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva. Entonces más adelante digamos que les voy a hablar un poquito de estos índices de oxigenación. Dentro de los hallazgos radiológicos que podemos encontrar, entonces estos pues son como los hallazgos que encontramos, son todas esas opacidades pues como difusas que se pueden ver pues por todo, compromete pues como todo el campo pulmonar. Y con respecto entonces a lo que les estaba hablando de las poblaciones especiales, entonces ellos
clasificaron las cardiopatías cianóticas, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica y los pacientes que tuvieran pues alguna disfunción ventricular izquierda. Entonces, realmente, ¿cuáles son los criterios que nos dan para esta población en específico? Es que cumplan pues como todos los criterios anteriores, pero digamos que en estos pacientes dijeron es como muy difícil valorar porque ellos pueden tener una hipoxemia de base o pueden tener ya cambios radiológicos de base, por ejemplo en la enfermedad pulmonar crónica. Entonces realmente ellos tienen que tener los criterios estándar, pero todos tienen que tener un deterioro agudo de la oxigenación con respecto a la basal que ya tuviera el paciente. Listo. Para estratificar entonces la gravedad. Entonces, aquí es donde entran pues como estos índices de oxigenación. Entonces, ellos nos dicen que para estratificar la gravedad se debe evaluar al menos 4 horas después de haber estabilizado el paciente. Entonces, uno piensa, ¿por qué tengo pues como que hacer esa clasificación a las 4 horas? Entonces, ellos decían que digamos que podía haber como una reanimación inadecuada o eso también nos ayudaba a evaluar la respuesta a las intervenciones realizadas pues como en esas primeras 4 horas cuando el paciente llega al servicio de urgencias, y adicionalmente vieron que estos índices de oxigenación tienen como una mayor precisión diagnóstica a partir de las 4 horas y que a partir pues como de esas 4 horas, cuando hablamos de severidad, realmente se correlaciona con aumento de la mortalidad. Entonces, cuando tenemos un nivel de gravedad leve o moderado, entonces lo clasificamos en ventilación invasiva y en ventilación no invasiva. Entonces, hablamos de la ventilación invasiva. Como les había explicado, tenemos que tener la medición de la presión media de la vía aérea, que eso lo vamos a tener es pues, como tal en el ventilador. Entonces, por eso, en esta ventilación invasiva es que utilizamos el índice de oxigenación o el índice de saturación con pulsioximetría. Y en la ventilación no invasiva, aquí es donde utilizamos la SAFI. Entonces, para hablar de leve, tiene que tener un índice de oxigenación menor de 16 o un índice de saturación menor de 12 o una SAFI, pues que sea mayor de 150. Y si no cumple con esos criterios, sería un SDRA severo. Entonces, para que hablemos un poquito como estos índices, entonces vamos a ver como cuál es su validez pronóstica. Entonces vemos, este es el índice de oxigenación y este es el índice de saturación. Entonces, como vemos, realmente, entonces cuenta la FiO2, la presión media de la vía aérea y tiene en cuenta, pues, la presión arterial de oxígeno que se toma por gases. Entonces, ellos introdujeron este otro índice es porque, pues, no en todos los lugares vamos a contar con gases o no es posible siempre tener una línea arterial en los pacientes pediátricos. Entonces, por eso ellos incorporaron pues como este índice con la saturación por pulsioximetría. Entonces, realmente, cuando miramos la validez pronóstica de esta medida no invasiva, pues realmente la correlación con el índice de oxigenación, que sería una medida invasiva, realmente es una correlación muy buena y se correlaciona pues como fuertemente. Significa que ambas variables, pues si una aumenta, la otra también va a aumentar, y si la otra disminuye, pues la per se, pues la otra también va a disminuir. Realmente tiene como un alto valor predictivo. Dentro de lo otro que encontraron o que les había explicado era que se debe valorar a partir de las 4 horas. Aquí, a partir de esas 4 horas, realmente es donde empieza a mostrar como una buena asociación a mortalidad, a días libres de ventilador, a días de ventilación en los sobrevivientes. Y lo otro es que cuando estratificamos a los pacientes, decía que a las 24 horas se debe hacer como esta estratificación, y mientras más severa era la patología, como vemos acá, que es muy severo, la mortalidad puede ser hasta de un 37%. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas medidas no invasivas en pediatría? Pues claramente es porque vamos a evitar esas venopunciones,
porque no en todas las instituciones, digamos, que se cuenta con esos recursos, no sé, en un primer nivel. Y lo otro es que sí hacen como una claridad de que realmente cuando la saturación es mayor de 97%, como que sí disminuye un poco como la precisión. Y lo otro es la SAFI, que es, digamos, como en los adultos hablamos de la PAFI, realmente cuál es como esa validez pronóstica de la SAFI en los pacientes pediátricos. Entonces, también pues lo hacemos es con la saturación de oxígeno por pulsioximetría y también va a ser pues como un índice no invasivo. Estos se deben utilizar en los pacientes que están con ventilación mecánica no invasiva, y realmente cuando vamos a ver como en los estudios esa validez diagnóstica que ha tenido, realmente se describe que es un subrogado que es fiable de la PAFI y que tiene un buen valor pronóstico y que nos ayuda a detectar pues como tempranamente la hipoxia y que se asocia pues como a desenlaces clínicos. Y dentro de las ventajas lo mismo, realmente pues son pues como intervenciones que podemos hacer de manera no invasiva y adicionalmente pues nos ayuda a una monitorización continua, pues claramente porque el paciente todo el tiempo lo estamos saturando. Con respecto entonces al tratamiento, entonces grande, pues vamos a hablar es como del manejo en urgencias. Realmente no vamos a hacer mucho énfasis en la parte de los como de los ajustes a nivel pues de ventilación mecánica. Entonces siempre se hace mucho énfasis como en la terapia pues con los fluidos, que sea una terapia pues conservadora, evitar sobrecargar al paciente porque vamos a empeorar ese pues edema a nivel pulmonar, vamos a empeorar como tal la presentación. Dentro de los medicamentos que ellos mencionan un poco en esta guía, vamos a ver pues cuáles son los resultados que tienen los glucocorticoides o los bloqueadores neuromusculares. Entonces, líquidos endovenosos, importante porque siempre tenemos que hacer como tanto énfasis en esta parte, porque pues el aumento como tal o el balance positivo sí se asocia a mayor mortalidad y la sobrecarga pues llevan a mayor riesgo de muerte. Adicionalmente aumenta pues como la morbilidad la morbilidad respiratoria, menos días libres de ventilación y más días de ventilación invasiva, y adicionalmente se asocia a mayor falla pues como multiorgánica. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Realmente ellos dicen que siempre en la parte de la reanimación inicial, pues como que evaluemos perfusión, pero una vez el paciente ya esté estable, busquemos como un balance neutro o un balance negativo. Que podemos utilizar herramientas, por ejemplo, los diuréticos o la restricción de volumen, o incluso pues ellos hablaban de terapia de reemplazo renal en caso de que el paciente tuviera una insuficiencia renal o que la sobrecarga fuera más del 10% y no respondiera, por ejemplo, a diuréticos. Entonces, hacer un monitoreo diario, peso diario del paciente. Entonces, realmente, pues como el mensaje que nos dan en esta guía de palitos es restricción pues de líquidos una vez realizamos la reanimación del paciente. Con respecto al soporte ventilatorio, entonces la idea es como que inicialmente siempre intentemos como una ventilación mecánica no invasiva. Iniciamos este soporte, vamos a revalorar, vamos a calcular los índices de oxigenación y en caso de que el paciente pues no presente mejoría clínica de 4 a 6 horas después de iniciar la terapia, realmente ellos dicen como que usted no se demore en intubar si no hay respuesta. Y otro de los cambios que tuvo como esta guía es que por primera vez incluyeron la cánula de alto flujo. Realmente esta no nos sirve como para criterio diagnóstico, pero ya sí podemos decir que un paciente con cánula de alto flujo puede tener un posible SRA. Y ya en la ventilación mecánica invasiva, realmente ellos nos hablan es de una ventilación protectora para evitar una lesión pulmonar asociada pues a ventilador. ¿Cuáles son las metas del intercambio gaseoso? Entonces, cuando tenemos un SRA leve o moderado, la meta de saturación debe ser entre 92 y 97%, y cuando ya tenemos un SRA grave, vemos pues como que las metas de saturación realmente pues se realizan
o se ajustan a un 88, un 92%. Ellos aceptan la hipoxemia controlada. Y lo otro es que ellos en la guía hablan de la hipercapnia permisiva, pues para un pH objetivo entre 7,1, 7,15 y 7,3, o algunas guías hablan que sea mayor de 7,2. Sin embargo, pues siempre van a haber unas contraindicaciones de esta hipercapnia permisiva, como la hipertensión intracraneal, la hipertensión pulmonar severa y la inestabilidad hemodinámica. Dentro de las maniobras de reclutamiento que ellos mencionan en la guía, entonces hablan del prono. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el prono? Digamos que, pues, a nivel pulmonar se puede dar como una compresión dorsal y más colapso del alvéolo, ¿cierto? Entonces, eso va a disminuir la oxigenación y, pues, incluso como que se puede asociar a mayor estrés a nivel pulmonar, aumenta el chun. Entonces, cuando ellos evalúan la estrategia de prono, realmente lo que ellos intentan es como redistribuir como la ventilación hacia las áreas dorsales y como aumentar como tal el reclutamiento alveolar. Entonces, eso se ha visto que realmente sí mejora esa relación ventilación-perfusión y aumenta la oxigenación. Sin embargo, ellos hacen la salvedad que se deben pues como realizar estas maniobras de reclutamiento cuando tengamos un SDRA grave que asociado a una hipoxemia pues como refractaria. Y cuando vamos a mirar la evidencia, realmente sí han salido pues como varios estudios en los últimos más o menos 3 años de que digamos que se ha visto como ese beneficio fisiológico que puede tener el prono. ¿Qué otro resumen como de la evidencia hay? El uso de corticoides, realmente ellos no lo recomiendan como uso rutinario, no hay como un beneficio pues como en supervivencia, no mejoran mortalidad y como las posibles excepciones para el uso de corticosteroides es pues como el SRA asociado a COVID y también observaron que cuando se inicia de manera tardía, o sea, después de los 14 días, aumenta mortalidad. El óxido nítrico inhalado, entonces dentro de la evidencia lo que han visto es como que mejora transitoriamente la oxigenación, sin embargo no mejora mortalidad. Entonces ellos dan como unas posibles, como considerarlo, por ejemplo, en hipertensión pulmonar que sea documentada, en disfunción grave del ventrículo derecho o como puente hacia la terapia ECMO. El surfactante no se recomienda como uso estándar, puede mejorar pues como ese intercambio gaseoso a corto plazo, sin embargo no tiene beneficio en supervivencia. Y lo otro de lo que se habla es la sedación y el bloqueo neuromuscular. Realmente pues tener al paciente sedado sí va a mejorar pues como esa sincronía con la ventilación, sin embargo dentro de lo que se da las recomendaciones es que se tenga una sedación que sea mínima, que nosotros estemos como utilizando escalas evaluadas para ver si de pronto no estoy sedando demasiado al paciente. Y lo otro es que con respecto al bloqueo neuromuscular, ellos lo recomiendan primero que sea menor de 48 horas, solo utilizarlo en caso de que usted lo requiera porque el paciente definitivamente no se deja ventilar. Sin embargo, más allá de las 48 horas, puede alterar como tal o aumentar como la debilidad a nivel muscular y eso aumenta los días de ventilación mecánica. Otras terapias, nutrición, entonces digamos que en esta, digamos que sí está avalada, se debe iniciar tempranamente entre las primeras 48 a 72 horas, pues claramente porque el paciente va a estar en un estado catabólico, la transfusión, estas son como las recomendaciones de cuándo transfundir y terapias no recomendadas definitivamente, pues como el Heliox, prostaglandinas, fibrinolíticos y antioxidantes. Yo les traía como un poquito de esta parte de ECMO, realmente son como definiciones a grandes rasgos o explicarle más o menos qué es lo que hace la terapia ECMO. Entonces, ¿qué es el ECMO? Es un soporte extracorpóreo que lo que va a hacer es que va a oxigenar la sangre y elimina el CO2 y digamos que permite como que el pulmón descanse como mientras se alivia. Realmente, o sea, eso no genera como o sea, no es como un tratamiento exacto como de la causa, sino que le da tiempo al pulmón como para que se pueda recuperar. Entonces son terapias que son temporales o mientras el paciente se mejora o mientras se hace un trasplante. Entonces realmente se usan pues temporalmente. Entonces,
este es como pues el ECMO como tal, entonces realmente vemos que hay una cánula que va conectado a la cava y otro a la vena femoral, entonces lo que hace es, digamos que por acá, pues eso como que drena toda la sangre del paciente, lo va a llevar hacia la bomba y la bomba lo va a llevar hacia el oxigenador. Acá hay unas membranas que en esas membranas, digamos que eso lo que hace es que saca el CO2 y oxigena la sangre del paciente, entonces la sangre va a retornar al paciente pues oxigenada. Entonces digamos que hace como esa tarea pues del pulmón y esto permite, por ejemplo, que en el paciente estemos utilizando como parámetros muy bajos a nivel ventilatorio porque ya no necesitamos pues como que el pulmón realice esa función de oxigenación. Entonces, realmente, ¿cuáles serían las indicaciones? Realmente, pues esta es una terapia que claramente es muy mórbida, entonces se debe utilizar pues ya en casos muy refractarios. Las indicaciones serían pues en una hipoxemia ya refractaria o hipercapnia refractaria o que haya pues como fallo a las otras terapias. Y dentro de las contraindicaciones relativas son los pacientes pues que son muy pequeños, o que tengan una enfermedad neurológica catastrófica, una hemorragia intracraneal, o que sea pues como los pacientes tienen que estar claramente anticoagulados, entonces en casos de que haya pues una trombocitopenia menor de 50.000 o una coagulopatía grave, realmente se va a contraindicar. Y a nivel nacional pues hay varios centros que cuentan pues como con esta terapia. Sin embargo, pues cuando vemos acá en pronóstico de supervivencia, vemos que se describe en este registro ELSO, que fue el 2023, que el pronóstico de supervivencia es más o menos de un 60%. Y que hay peor pronóstico, digamos que cuando el paciente ya de verdad, pues como que está en un estado refractario, o sea, la idea es que se piense como tempranamente, una vez ese paciente empieza a ser como refractario a las terapias, se piense oportunamente. Y dentro de las complicaciones frecuentes, sangrado, infección, trombosis. Y ya para terminar, esto es como lo de la medicina de precisión que les había mencionado anteriormente. Realmente ahora se están estudiando como biomarcadores o se están estudiando como estos fenotipos o endotipos del SDRA como para hacer como terapias pues como más dirigidas según el tipo de SDRA que presente el paciente. Entonces ellos lo muestran así, pues que tenemos el SDRA, que hay diferentes subfenotipos, que es como... o sea, realmente eso es una patología que es muy heterogénea, entonces ellos se basan en los subfenotipos según la presentación clínica, las respuestas fisiológicas, los síntomas y los desencadenantes, y cuando evalúan el endotipo habla desde el mecanismo biológico. Entonces, ellos que han visto o que han encontrado de subfenotipos en pediatría, ellos hablan de dos principalmente, del superfenotipo hiperinflamatorio, donde digamos que los biomarcadores plasmáticos que han encontrado elevados son la interleuquina 6, interleuquina 8, la angiopoyetina o inhibidor pues de actividad del plasminógeno 1, que han encontrado con respecto a este subfenotipo hiperinflamatorio, realmente sí se asocia a mayor mortalidad. Vemos que la mortalidad puede ser pues como hasta el 13% comparado en un subfenotipo hipoinflamatorio, y si tienen pues como peores desenlaces. Y el fenotipo hipoinflamatorio, realmente entonces ellos se encuentran pues como estos pacientes tienen menores niveles de citoquinas proinflamatorias, y con respecto a las características clínicas, realmente estos pacientes tienen como menor requerimiento de soportes, menor prevalencia de sepsis. Y con respecto a los endotipos que han encontrado, realmente pues esto es como más avanzado, ellos miran incluso pues como la expresión génica y también hablan pues como de tres endotipos principalmente, también el hiperinflamatorio, el hipoinflamatorio y un quimioatractivo. Realmente entonces esto es ya como más medicina de precisión, y según pues como los biomarcadores que encuentran en cada uno de estos, pues están buscando como terapias o intervenciones que se puedan hacer como para disminuir pues como la mortalidad en SDRA. Y ya para finalizar, entonces cuando hablamos de pronóstico, entonces la mortalidad
realmente vemos que en el SDA severo puede ser hasta de un 35%, en el leve moderado realmente la mortalidad es un poco más baja y como vimos pues en los países de bajos recursos la mortalidad también es mucho más alta. Dentro de los factores asociados a mayor mortalidad, entonces vemos los pacientes con inmunocompromiso de base o que tengan una falla multiorgánica asociada, que la ventilación pues sea como más prolongada, mayor de 7 días, que tenga hipotensión refractaria o que tenga alteración pues como en estos índices de oxigenación. Y secuelas en sobrevivientes, les había mencionado anteriormente pues la fibrosis a nivel pulmonar o la enfermedad pulmonar crónica que se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes, las alteraciones pues a nivel cognitivo y el deterioro en la calidad de vida. Y ya como conclusiones vemos que realmente es una patología que puede ser muy heterogénea, va a diferir pues su presentación clínica entre los niños y los adultos, dado pues como el proceso de maduración o el proceso pues como en el que se encuentra el niño, que actualmente pues contamos con la SAFI, que digamos que lo podemos hacer de manera no invasiva, incluso pues en el servicio de urgencia solo necesitamos en la pulsioximetría, que actualmente pues ya vimos que se deben clasificar y estratificar los pacientes pues después de haber hecho las intervenciones pues a las 4 horas como para saber qué respuesta ha tenido a las intervenciones que usted realiza. Los pilares del tratamiento realmente es como la ventilación protectora y el manejo conservador de los líquidos y que realmente vimos que coexisten pues diferentes subfenotipos biológicos y pues me imagino que de eso habrá mucho para estudiar y esto era lo que les traía para el día de hoy. Bueno, pues primero felicitar a Natalia porque es una presentación muy completa en un tema que realmente pues no es fácil de abordar y que tiene muchas complicaciones y las consideraciones de manejo técnico tienen que ser muy individualizadas. Está el doctor Olmira, la doctora Carmen Dorado. Sí, es un tema complejo y aunque sí es un tema más que los niños con esa edad terminan manejando esa intención. Yo quería como resaltar que es importante que se entonces, pongamos un escenario, porque ya sabemos que es una cosa súper importante que dijiste, que no solamente las patologías respiratorias producen SDA, sino que tienen que estar alerta con otras patologías que también pueden producir SDA. Pero un escenario que no lo quisiera ver es, digamos, el niño con la neumonía, con lo que, no sé, la canalita nasal, y el niño no mejora, y yo le empiezo a subir el oxígeno, y cuando uno pasa y lleva 2 horas con una máscara de no inhalación y nadie se ha preocupado por hacer una radiografía y mirar a ver por qué el niño no está entrando. Entonces, ahí primero lo que le estamos haciendo es un daño clarísimo, porque si hablamos con los alumnos que les gustaba la clase de oxigenoterapia, el oxígeno a FIO2 de más del 60% por tiempo prolongado produce un daño similar al del SDA. O sea que estamos lastimándole más sus pulmones. Entonces hay que aprender a detectar a esos pacientes rápidamente. A veces lo que necesitamos no es solamente subir el oxígeno, sino que hay que intervenir de manera temprana y darle al paciente lo que necesita. ¿Qué necesita? Por ejemplo, necesita una ventilación invasiva, de pronto el paciente necesita ser igual. De los criterios que dijiste, de pronto sí es un poquito difícil como de interpretar, para que recuerden a los que, de pronto ya para los residentes o los que les gusta la parte de cuidado intensivo, si ustedes revisan en el índice de oxigenación, arriba estoy lo que yo estoy aportando para oxigenar mejor, o sea, tengo la presión media de la vía aérea, tengo la FiO2, y abajo tengo lo que está dando el paciente, que es la PaO2 o la saturación. Entonces, el índice de oxigenación, entre más alto esté lo de arriba, peor, y más bajito lo de abajo, es peor. ¿Ya? O sea, que el índice de oxigenación entre más alto, es peor, como la interpretación. La PAFI y la SAFI, en cambio, se interpretan al contrario. La PaO2 o la saturación de oxígeno está arriba, lo que me está dando el paciente, y abajo está la FiO2, que es la que yo estoy aportando. Entonces, la PAFI y la SAFI, entre más bajitas, es peor. Entonces, así como a grandes rasgos, cuando lean la clasificación, esa es la distinción.
Y bueno, ya la estratificación, que es de acuerdo que entre 12 y 16 se releva moderado o severo, eso ya pues para cuando quieran leer el artículo más grande para retirar. Pero entonces el mensaje como candidatos están muy pendientes de detectarlo, que la solución no es siempre aumentar el video, sino que el pronto el paciente ya necesita otra estrategia. Y otra cosa importante que dijiste fue que no siempre esperar, uno no siempre tiene que esperar a los pacientes arteriales, esto se ha estudiado y se ha visto precisamente para situaciones de países de bajos recursos que uno puede utilizar la SAFI o el OCE, el índice de saturación, para pensar prematuramente en el diagnóstico de SDG. Muchísimas gracias. Bueno, pues con el SDA, una patología de cuidado intensivo. En pediatría nosotros teníamos un vacío muy grande con esta enfermedad, porque es una enfermedad, no es la dificultad respiratoria normal, que tiene es una enfermedad y está relacionada con mortalidad de UCI. En el 2012 salieron los criterios de Berlín, que nos hablaba un poquito, y digamos que pediatría está en la mitad, porque si ustedes, por ejemplo, ven CIE-10 y colocan dificultad respiratoria, aparece SDA y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y abajo aparece síndrome de dificultad respiratoria del paciente, si lo tienen dos diagnósticos diferenciales. El CIE-10, que algunas clínicas que todavía tienen CIE-10 sigue apareciendo. Pero pediatría está ahí como que en la mitad, porque no es adulto, pero tampoco es pediátrico. Si ven a los neonatos, ellos tienen dificultad respiratoria neonatal con múltiples causas distintas. Tienen hemorragia, tienen hipertensión pulmonar, tienen otra cantidad de enfermedades que por allá pues no podemos meter. Y los adultos tienen otra serie de condiciones diferentes a los pediátricos. Entonces ya a partir del 2015 salen estas guías, afortunadamente, donde vuelven y retoman un parámetro que había quedado olvidado por mucho tiempo, que es el índice de oxigenación. El índice de oxigenación lo vamos a retomar en el 2015. Uno lo seguía valorando y lo seguía teniendo en cuenta, pero eso lo tomamos y lo adaptamos de los neonatos. El índice de oxigenación viene desde allá. ¿Por qué desde allá? En neonatología utiliza mucho una estrategia ventilatoria que se llama ventilación oscilatoria con frecuencia. Y uno, para manejar muchos parámetros, utiliza mucho la presión media de la vía aérea. Hasta el 2010-2011 teníamos ventiladores mecánicos que no teníamos la facilidad que nos medía la presión media de la vía aérea, nos tocaba calcularlo. Entonces uno, por ejemplo, con los profes de neonatos, uno tiene que calcularles todas las presiones y calcular la presión media de la vía aérea, que requiere presión inspiratoria pico, inspiratoria, todo eso tocaba coger y sacarlo a mano. Ahora ya todos los ventiladores tenían presión media de la vía aérea y uno muy fácilmente mide índice de oxigenación. Es decir, cuando uno tiene un SDRA, coloca SDRA, índice de oxigenación tal, y le sirve preguntando. Lastimosamente en las UCIs muchos fisioterapeutas y terapeutas todavía cómo está el índice de oxigenación y cómo vamos avanzando con este paciente. No lo hemos sacado. Lamentable, porque eso ya es, digamos que es como hablar la saturación del paciente. ¿Qué me explica el índice de oxigenación? La relación que tiene el paciente con el ventilador. Entonces eso es lo que es. Ahí hablaron de otros términos un poquito más. Bueno, el otro es que una cosa es el SDA pulmonar y otra cosa es el SDA extrapulmonar. El que más asocia mortalidad es el SDA pulmonar. Eso es una mortalidad muy alta. El SDA extrapulmonar generalmente es muy amigable, uno lo saca muy rápido, dura 2 o 3 días, sale. Pero el SDA pulmonar es el que nos da mucho. Ahí hablan de muchos términos de ventilación mecánica, estrategias de SDA, que son volúmenes corrientes bajitos, PIB altos, bajar la FIO2 por debajo del 60%, frecuencias respiratorias bajas. Eso, por ejemplo, a los terapeutas que manejan neonatos les cuesta mucho trabajo entender que uno quiere manejar frecuencias respiratorias bajitas, entonces a veces uno tiene cierto tipo de dificultad con eso. El PIB, que es el PEP, si uno aumenta mucho PIB, porque es que ahí aumenta hasta 14, 16, es muy alto. Cuando uno mete mucho PIB, pues el problema es que te descompensa la parte hemodinámica, tumba mucho el gasto cardíaco porque hay mucha presión dentro del corazón. Entonces, tenemos esa dificultad. Hay un término por ahí que Natalia lo pasó de largo, que es el drive pressure o presión de conducción. Es un término complejo, se requiere entender ventilación mecánica. La presión de conducción es presión plato menos PIB. Ya nos estamos metiendo un poquito en ventilación mecánica. ¿Qué problema tiene la presión plató? Generalmente nosotros en pediatría ventilamos mucho por presión, son tendencias que veníamos desde mucho tiempo manejando por presión. Ya los nuevos ventiladores nos permiten dar
volúmenes muy pequeños para ventilar pacientes. Para yo calcular la presión plató, tengo que tener el paciente ventilado en un modo que se llama modo ventilatorio por volumen. Y la mayoría, cuando uno es muy graves, uno como que uno se tiene mucha confianza con el modo de ventilación de presión, entonces uno se va por presión, y ahí es donde tenemos esa dificultad para calcular la presión plató y poder sacar la dry pressure, que es, digamos, que ahorita está de moda y todo el mundo habla de dry pressure, presión de conducción, hay que mantenerla con P12, que el niño no está establecido. Entonces hay mucho ruido con la dry pressure, pero creo que hay un vacío porque todavía nos cuesta mucho trabajo medir la presión plató, además que para medir la presión plató usted requiere un tiempo inspiratorio de cero para dejar al paciente quieto y usted mide la presión plató. Entonces, y tiene que ser consensuado con el terapeuta, todos de acuerdo, vamos a medir la presión plató, mirámonos y miramos, es que tengo un valor así adicional. La restricción de volumen, el ECMO, digamos que es una estrategia que yo creo que está decayendo mucho, ya todo está cayendo cada vez, pero lo veo más en el olvido. Cada vez te ofrecen ahí cursos gratis de venga, hablemos de ECMO, no lo olviden, pero el ECMO realmente todo el mundo como que es una estrategia que yo veo que está quedando así como para el olvido. Hay muchas estrategias que utilizaron por mucho tiempo el factor 7 recombinante como una estrategia. Ahorita hay personas que les dicen el Oxiris, que para medir respuesta inflamatoria, entonces por allá el doctor Gastón ahí en Iguanazo le encanta el Oxiris, pero si vamos a practicar nosotros no podemos utilizar el Oxiris, se pone bien, es muy costoso, a nosotros nos apretan si utilizamos Oxiris, comienzan a utilizar relajantes neuromusculares, entonces por ejemplo muy difícil utilizan desmetomidina para relajantes neuromusculares, la desmetomidina es un medicamento muy costoso, los relajantes neuromusculares también se asocian a mortalidad. Entonces son un montón de variables que uno comienza a manejar respecto al SDRA y es una patología compleja. Interesante que conozcan términos, son términos muy de UCI, índice de oxigenación, saturado SAFI, eso les va a ayudar a evaluar criterios. Existe ya el SDA pediátrico, afortunadamente, y como se ven es muy diferente a los criterios de Berlín, es muy diferente a los neonatos. PALIC 2, antes en el PALIC 1 habían sacado a los cardiópatas, entonces bueno, los cardiópatas también pueden tener ese edad, que no. Entonces también los comenzaron a incluir. En el PALIC 2 comienzan a decir, oiga, no sé qué, con la primera evaluación que usted hizo, porque es que cuando usted lo incubó, usted coloca FIO2 al 100. Entonces si colocas a FIO2, pues todos los males terminan mal. Mírelo a las 4 horas. Entonces eso trabaja el PALIC 2. Y son consensos que hemos ido aprendiendo con respecto a esta patología que es bien compleja, bien interesante. A veces, por ejemplo, en UCI, y así para resumir, ustedes tienen dos estrategias ventilativas grandes. Una es una estrategia de SDRA y otra es la estrategia de broncoconstructivo. Broncoconstructivo son estrategias completamente diferentes. Con la estrategia del broncoconstructivo, y una de las preguntas, como les preguntan a los terapeutas, ¿qué prefieres manejar? ¿Un paciente obstructivo o un paciente en SDA? Pues yo prefiero el SDA porque es más, digamos que uno sabe para dónde va. El obstructivo puede llegar a un momento que de repente ya no está fluido, sino que se pasó al SDA y entonces eso es complejo. Pero es una patología muy compleja que tiene un montón de cosas para manejar y hablar y es súper interesante y pues chévere pues quedarte ahí para conocer el concepto de índice de oxigenación que mucha gente la tiene olvidada. Hay muchos terapeutas que trabajan en UCI y no lo manejan y uno siempre está preguntando el índice de oxigenación porque uno va a ver la evolución del paciente, quiero saber cómo va y con eso determina si una medida efectiva para evaluar los pacientes. Entonces, les felicitar por la presentación, muy bien todo. Justamente pues yo también para aportarles, ya Natalia, la doctora Carmen mencionó, es una patología de manejo de cuidado intensivo, pero el reconocimiento empieza desde el punto de urgencias. Y acuérdense que no solo empieza desde que ya se instauró el SDRA, sino el paciente es potencialmente que tiene sus factores de riesgo para evolucionar un SDRA. Acuérdense que nosotros tenemos otro grupo de población que son los pacientes con anemias falciformes, son pacientes proinflamatorios, son pacientes que de por sí ya tienen un componente hipoxémico durante el sueño, entonces eso hace que su membrana alveolo-capilar sea más susceptible a evolucionar a un SDRA. Las intervenciones que nosotros hagamos en urgencias también pueden precipitar la evolución de un SDRA, entonces el manejo hídrico no es simplemente calcular los líquidos, sino estar pendiente de cómo está el balance, porque muchas veces el paciente puede pasar 12 horas en urgencias y uno considera que es un periodo corto de tiempo, pero no sabemos qué tanta sobrecarga hídrica nosotros estamos haciendo. Además, nosotros pues posiblemente seamos los que vamos a realizar la incubación orotraqueal o instalar la ventilación mecánica no invasiva.
En esos contextos nosotros también somos los que vamos a calcular esas primeras dosis de los sedantes, de los relajantes neuromusculares, que justamente como Natalia lo mencionaba, normalmente no los queremos profundamente sedados. ¿Por qué? Acuérdense que la compliance en esta patología, o sea, esa capacidad que tiene el tórax para movilizarse va a estar disminuida. Si nosotros hacemos bloqueos neuromusculares muy profundos y los sedamos muy profundamente, o incluso que ya sabemos que los pacientes sedados también tienen dolor, les ponemos opioides, todo eso nos va a hacer que esa excursión torácica sea aún más disminuida y no nos va a ayudar a todas estas estrategias de ventilación. De resto, creo que no hay más. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, igual las dudas surgirán cuando lleguen los pacientes. Podemos ir al servicio, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Una menos? ¿Cuántas van? ¿6? Ah.